Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a tratar de encontrar las raíces de polinomios. O sea, el tema sería raíces de polinomios en línea general. Es un tema que está dentro de álgebra, o sea, en álgebra es como que vamos a ver un tema que es matrices, sistema de ecuaciones matrices, un tema central. Luego veremos un poquito de programación lineal, un poquito de números complejos y un poquito de polinomios. Serían los 4 temas centrales de álgebra 1. En este caso particular vamos a empezar a dar el tema de polinomio, raíces de polinomio. Nosotros no vamos a ver polinomios en general, simplemente vamos a ver una pequeña parte que es lo que nosotros necesitamos luego o que vamos a usar mucho, sobre todo cuando trabajemos tanto en temas de álgebra como de análisis. Y es un tema que asiduamente lo vamos a ir usando, por eso que en general este tema lo dábamos a fin de año, porque hay una parte que es un poquito más compleja desde el punto de vista algebraico, entonces uno lo deja para fin de año donde ya tienen una soltura mayor en cuanto a la parte algebraica, pero particularmente hay una parte que necesitaríamos tenerlo antes, el conocimiento. Entonces hay una dicotomía de si lo damos posteriormente, donde ustedes ya tienen mayor dominio de la parte algebraica, pero por otro lado lo necesitamos que se dé antes para que ustedes ya sepan ese tema. Entonces decidí este año dividirlo en 2. Les voy a dar esta primera parte ahora, que es número polinomios, raíces de polinomios, pero solamente de grado 2. Y dejo la segunda parte, que es un poquito más difícil desde el punto de vista algebraico, para fin de año, donde ahí veremos raíces de polinomios de grado 3, vamos a hablar algo de grado 4 y de grado 5. Por lo tanto, en esta clase solamente nos vamos a abocar a hablar de polinomios de grado 2 y solamente vamos a trabajar con raíces de polinomios de grado 2. O sea, es algo muy, muy puntual el tema que vamos a ver. Bueno, dicho esa introducción, yo necesitaría primero que ustedes hubiesen leído, que si no lo han hecho, yo les había recomendado que leyeran las primeras páginas de Sadowski, porque en esas primeras páginas había bastante parte que podríamos llamar la parte del precálculo, que luego nos iba a servir para hacer el cálculo, o sea, ya entrando en lo que es límite, derivada integral. Si lo han leído, fantástico. Y si no lo han leído, yo lo que necesitaría, o sería interesante que ustedes reforzaran un poquito los conceptos que vamos a ver aquí, el concepto que está en la página 39, que trata el tema de parábola, en la página 49, que trata el tema de descomposición factorial de polinomios, y en la página 54, que habla de descomposición en fracciones simples. Todo esto está referido a polinomios. En este tema es como que nosotros hablamos un poquito de polinomio, hablamos un poquito de parábola, pero son todos temas que lo van a ver con profundidad en las materias que correspondan. No sé, por decir algo, parábola, seguramente lo van a ver con el grado de detenimiento que corresponda cuando vean en geometría cónica. O sea, acá simplemente vamos a extraer de este tema los conceptos que nosotros necesitamos para luego trabajar, o sea, las herramientas que vamos a necesitar nosotros para después poder saber manejarlas, nada más que eso. O sea, aquí no vamos a desarrollar el tema de polinomio general, ni vamos a desarrollar el tema de parábola en general, simplemente vamos a mirar algo muy puntual, que sería
cómo calculamos las raíces de un polinomio de grado 2. Ese sería el tema puntual que nosotros vamos a analizar aquí. Bien, cuando hablamos de un polinomio de grado 2, seguramente a todos se nos viene la idea de parábola, de la ecuación de segundo grado, la ecuación y igual a x cuadrado más bx más c, que en muchísimas oportunidades en la secundaria hemos trabajado. Y si nos preguntaban una de las formulitas que seguramente más recordábamos, que a veces no sabíamos ni para qué era, ni de dónde salía, ni por qué, que era menos b más menos b raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien. Y por ahí a lo mejor sabíamos que esa formulita le decíamos bajara. Bueno, vamos a tratar de analizar con un poquito más de profundidad esos conceptos que les acabo de mencionar. Que obviamente esos conceptos están relacionados con encontrar las raíces de un polinomio de grado 2 o de una parábola. Cuando nosotros estamos trabajando en análisis, estamos, como ya en muchas oportunidades hemos dicho, analizando una función. Estamos tratando de interpretar cómo varía esa función, cómo crece, cómo decrece, si hay puntos de inflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los puntos más importantes de una función son los puntos donde esa función corta con los ejes coordenados, donde interseca esa función con el eje de las y donde interseca con el eje de las x. Si una función es, como tal, una función, sabemos que por definición no puede una función intersecar al eje de la y más que en un punto. Ese punto le llamábamos ordenada del origen. En general, en cualquier función, ese punto no representa mayor grado de dificultad encontrado. En general, nosotros ¿qué hacemos? Evaluamos la función en el punto x igual a 0 y vemos cuánto da y. Esa sería la ordenada del origen, esa sería la intersección de la función con el corte, con el eje cartesiano, el eje coordenado de la y. Ese no nos trae mayor dificultad. Un poco más un grado de dificultad mayor es en el caso que nosotros querramos encontrar la intersección de nuestra función en general, una función en general, con el eje de las x. Tenemos que buscar un número que cuando evaluemos esa función en ese número que hemos buscado y hagamos la cuenta que corresponde a esa determinada función, el resultado nos dé un 0. Eso es el 0 de la función, la raíz de la función. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, que no sé, es una función cualquiera, no responde a una función en particular, esta es la ordenada al origen, ese no hay problema. Pero encontrar este punto o que en este caso serían los dos ceros de la función, trae un cierto grado de dificultad bastante mayor que encontrar este punto. En primer lugar, porque estos puntos no necesariamente es uno, pueden no ser ninguno, puede ser uno, o pueden ser dos, o pueden ser infinitos, depende del tipo de función. Cosa que con el eje de la y no nos ocurría eso, como dijimos recién, por el hecho en sí mismo de ser una función. Ya es el no saber si esa función tiene dos raíces, tres, una o ninguna, ya eso nos trae un grado de dificultad. Por suerte, para determinados números de funciones, el encontrar esas raíces lo podemos hacer de una manera sistemática, la podemos despejar. Si nosotros tenemos una función lineal, ejemplo, y igual a 2x menos 4, nosotros evaluamos esa función en un punto que cuando hagamos la cuentita, 2x menos 4, nos dé 0. Eso sería encontrar el 0 de la función, la raíz de la función,
la intersección de la función con el eje de las x. Todo eso es equivalente, son definiciones equivalentes. Claro, acá es fácil porque lo igualamos a 0, nos queda 2x menos 4 igualado a 0, luego nos queda 2x igual a 4, y luego nos queda que x es 4 sobre 2, x igual a 2. O sea, en resumidas cuentas, el 0 de esa función, la raíz de esa función es x igual a 2. O sea, esa función, en teoría, que sería una función lineal, cortaría en un punto tal como este, donde ese número de aquí hasta aquí, o sea, la x sería 2. En ese caso, obviamente, es muy fácil despejar ese x que me quede igualado a la función. Pero hay funciones más complejas que eso, funciones más complejas en la cual eso es o más dificultoso, o en otras que es imposible. O sea, hay funciones donde no podemos hacer ese despeje que nosotros necesitaríamos. No es a lo mejor tengo una función, por ejemplo, y igual a f de x, donde yo no puedo poner x igual a g de y. En esos casos, tengo que arreglármela de otra manera para encontrar esos puntos o raíces de mi función. De toda esa gama de funciones que podemos tener, nosotros nos vamos a centrar solamente en funciones polinómicas, que son las funciones polinómicas. Por definición, una función polinómica es una sucesión de monomios, digamos, donde tenemos un coeficiente multiplicado por nuestra variable que normalmente la denominamos x. Dicho coloquialmente, es poner un numerito multiplicado por una x elevado a un número determinado entero, más otro numerito multiplicado por otro número elevado, x, con una x elevado a otro numerito entero y así sucesivamente. No sé, ejemplo, y igual a 3x cubo más 2x más x. Eso es un polinomio y normalmente ese polinomio lo denominamos por el grado del exponente al cual está elevado la x, o sea, el mayor grado de todas las x que encontremos. El que tenga mayor grado, a ese número le asignamos el grado del polinomio. O sea, nosotros decimos que en ese caso estamos en presencia de un polinomio de grado 3, porque la x está elevada al cubo, que es el mayor exponente de todos los que tenemos encontrados. Bien, ese caso de un polinomio de grado 3 no es el que en este caso ahora vamos a trabajar. Nosotros solamente vamos a trabajar con polinomios de grado 2, o sea, de la forma igual a a por x cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Bien. Una cosa que es muy importante. Fíjense, supóngase que yo no tengo un polinomio y igual a a por x cuadrado más bx más c, sino tengo un polinomio de esta manera. A, paréntesis, x menos b, cierro paréntesis, por x menos c. Si yo desarrollo este producto, de aquí paso aquí, y luego de aquí, no lo voy a hacer, lo haríamos a través de distributiva, ¿verdad? Y luego de aquí, paso aquí. ¿Qué he hecho para pasar de aquí a aquí? Bueno, agrupé todas las x al cuadrado, las x y las que no están las x por otro lado. O sea, tendríamos x factor de a menos b, de a por b y de a por c con signo negativo, porque acá puse el positivo. Y acá sería a por b por c. Sí, o sea, todo esto es un número. A por b y a por c son números que sumados me da otro número. O sea que, si, no sé, si ponemos que acá a valga 2, por decir algo, x menos 3 por x menos 4, o sea, a, b y c son números, ¿sí? Números reales, en general. Cuando nosotros hagamos esta multiplicación que tenemos en este paréntesis, acá nos dará otro número.
que saldrá de hacer esta operación. Y acá nos dará otro número que saldrá de hacer esta operación. A este número le vamos a llamar C'. Y a este numerito le vamos a llamar a B'. Por lo tanto, haciendo ese cambio de expresión, nos quedaría esto. A por x al cuadrado más B' por x más C'. O sea, nos quedaría esto. Donde A, B' y C' vuelva a ser número. O sea, nos daría una forma de expresión que era la que nosotros estábamos acostumbrados. Y igual a 2x al cubo menos 3x más 20. ¿Sí? Esa era una ecuación de segundo grado. Bien, nosotros en general, cuando hablan de ecuaciones de segundo grado, nos los presentan de esta manera. Pero nos lo podrían haber presentado de esta manera. Y esto también es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si nos dan esta, a través de operaciones podemos llegar a esta. Entonces uno podría pensar, bien, normalmente siempre nos dieron esta. A través de operaciones hago el camino inverso y llego a esta. Por lo tanto, esta y esta es lo mismo. Ahora, si yo esto es y igual a por x al cuadrado más b' por x más c, y yo les quiero encontrar la raíz de esta ecuación, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, supónganse que sería 3x al cuadrado menos 2x más 5. Entonces, en general a nosotros, ¿qué nos daban? Nos daban esta ecuación y nos decían, encuentre las raíces. ¿Qué era encontrar las raíces de esta ecuación? Poner un numerito que cuando yo lo elevo al cuadrado y lo multiplique por 3, ese mismo numerito lo multiplique por 2 y se lo resta lo que obtuve acá y le sume 5, toda esa cuenta me tiene que dar 0. Eso era encontrar la raíz. Ocurría que para este tipo de ecuaciones, a veces, o siempre mejor dicho, íbamos a encontrar dos numeritos que hacían que esto fuese 0. ¿Por qué? Porque hay un teorema que tampoco nosotros no lo vamos a ver, simplemente lo vamos a enunciar, un teorema que dice que todo polinomio de grado n, se lo estoy diciendo muy coloquialmente también el teorema, lógicamente tiene una mayor profundidad, pero todo polinomio de grado n tiene n raíces. Dicho de otra manera, si yo tengo un polinomio de grado 2, como es este caso, tengo que tener dos raíces, o dos números que cuando lo evalúe acá me dé 0. Si en vez de tener un polinomio de grado 2, hubiese tenido un polinomio de grado 1, este término, por ejemplo, no existiese. Mi polinomio sería menos 2x más 5. Ese polinomio de grado 1. Esto es una recta. Y la recta corta el eje de las x en un solo punto. Porque tiene una sola raíz. Todo es equivalente, ¿verdad? Si nosotros acá tuviéramos un polinomio de grado 3, pues va a haber tres numeritos que cuando nosotros los reemplacemos en este polinomio, esto sea 0. Eso quiere decir el teorema fundamental del álgebra, que dice que dado un polinomio de grado n, hay n raíces. Si nuestro polinomio tiene grado 15, pues tengo 15 raíces o 15 números que cuando yo los reemplace en los x me dé 0. ¿Sí? Bien. Acaba de aclarar que cuando habla de raíces en general, o sea, incluye los números reales y los números complejos. Recuerden, seguramente, que en esa famosa formulita de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, decíamos, sí, lo que estaba bajo la raíz, que en general lo denominábamos como discriminante, si ese discriminante era mayor que 0, nos daba dos raíces reales y distintas. Si ese discriminante era 0, nos daba una raíz real.
¿sí? O dos raíces reales iguales. Eso es más correcto decirlo. O si ese discriminante era menor que 0, lo que quedaba abajo de la raíz obviamente me daba un número imaginario. Por lo tanto, la raíz de mi ecuación de segundo grado tenía dos raíces imaginarias. O sea, en los tres casos estábamos en presencia de dos raíces. ¿Por qué? Porque nuestro polinomio era de grado 2. Bien. Ahora, como nos lo presentan normalmente los polinomios de grado 2, que es de esta manera, acá no es fácilmente visible la raíz. Yo no sé cuánto tiene que valer x para que esto me dé 0. Visto así a golpe de vista, como quien dice. Ahora, si en vez de esta ecuación me presentaran esta ecuación, la cosa cambia. Porque yo digo, bueno, si x vale b, esto es 0. Esto por 0, por esto va a ser 0. Y si x vale c, esto también es 0. O sea que si a mí me presentan la ecuación de esta manera, yo instantáneamente ya acá estoy viendo mis raíces. O sea, es mucho más cómodo que me lo presenten así y no que me lo presenten así, porque yo acá no veo mis raíces. Las tengo que calcular. ¿Cómo? Con Bhaskara. Acá no me hace falta calcular las raíces porque ya las tengo ante mi vista. Entonces, un poco la idea es de alguna manera, si nos lo presentan así, que es lo normal, es trabajar de alguna manera para hacer este camino inverso y este polinomio, presentarlo de esta manera directamente, donde están las soluciones o la solución que estamos buscando, que es la raíz en este caso, a la vista. ¿Sí? Eso es el método que nosotros vamos a tratar de realizar, que es mucho más intuitivo y vamos a entender perfectamente cómo salen las raíces, que no aplicando Bhaskara a ciegas o con la formulita como estábamos seguramente acostumbrados en la secundaria. Entonces esa es un poco la filosofía que vamos a tomar para entender de encontrar las raíces de un polinomio de grado 2 o una parábola, digamos, dicho más rápidamente, ¿sí? O una función cuadrática, que es también como normalmente la sabíamos enunciar, ¿sí? Obviamente vamos a ver que eso a qué nos conduce a encontrar la famosa fórmula de Bhaskara. O sea, de alguna manera vamos a poder saber esa formulita famosa de Bhaskara de dónde salía. O sea que de alguna manera es como que vamos a matar dos pájaros de un tiro, como quien dice. Bueno, ahora que ya hemos visto la introducción, la breve introducción que no fue tan breve, vamos a ir a lo nuestro. Repasando, nos dan una ecuación que en general tiene esta forma, y igual a x cuadrado más bx más c, y tenemos que encontrar las raíces, estos dos puntos, ¿sí? Bien, ¿cómo lo hacíamos? Aplicando Bhaskara, que era esta famosa formulita, ¿sí? Bien. Ahora analicemos lo siguiente. Dada una ecuación de segundo grado, lo que obviamente no puede ser 0 es a. Porque si a es 0, este término desaparece y esto ya no es una ecuación de segundo grado, queda una ecuación de primer grado. Por lo tanto, a no puede ser 0. Lo que sí puede ser 0 es b, o c, o ambos. Si tenemos ambos 0, nos queda una ecuación igual a x cuadrado, que es de segundo grado. Si b es 0, nos quedará a por x cuadrado más c. Y si c es 0, a por x cuadrado más bx. Bien. Imaginemos primero que c es 0. Cuando uno de estos términos, a, b o c, mejor dicho, b o c, no es 0, que los dos tienen valores distintos de 0, decimos que la ecuación está completa. O sea, cuando dada una ecuación polinómica, donde están presentes, es una ecuación polinómica de grado quinto,
Si está presente el x a la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la segunda, a la 1 y a la 0, decimos que está completa. O sea, si yo tengo la ecuación y igual a 2x cuadrado más 3x más 5, es una ecuación completa. ¿Por qué? Porque está presente el término x cuadrado, el x a la 1, y acá es como si estuviese x a la 0, un 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que el c es 0, se nos transforma en esta ecuación, donde esta ecuación es incompleta. Y nos dijeran, bueno, ¿cuánto vale el 0 de esta función? O la raíz de esta función. Lo podemos resolver. ¿Por qué? Si nosotros esto lo igualamos a 0, es como que esto lo igualamos a 0. O sea, yo de acá saco factor común x y me queda esta ecuación. Para que esto sea 0, esto es un producto, es esto por lo que está acá dentro del paréntesis. Es como si tuviera, no sé, el producto de A por B. Para que el producto A por B me dé 0, tiene que ser o A0, o B0, o simultáneamente los dos 0. Bien, para que esto sea 0, tiene que ser o x igual a 0, o si no, el paréntesis tiene que ser igual a 0. Si x igual a 0, ya tengo acá una raíz. Una raíz es que x precisamente es 0. Y para que esto sea 0, x tiene que valer menos b sobre a. Por lo tanto, si a mí me dan una ecuación de esta manera donde no está presente el término independiente, no me hace falta aplicar Bhaskara. Directamente haciendo este razonamiento encuentro las dos raíces. ¿Sí? Bien. Si en vez de no estar presente C, no estuviese presente B, o dicho de otra manera, que B fuera 0, la ecuación esta se nos convierte en esta. Ejemplo, 3x cuadrado más 4. Si estamos en presencia de esta ecuación, lo igualamos esto a 0, esto pasa como menos C, pasamos dividiendo el A, y pasamos la raíz, el cuadrado como raíz. Ojo, que lo tenemos que hacer en ese orden, si no estamos cometiendo un error. ¿Sí? Primero pasamos C como menos, luego pasamos A dividiendo, y luego, por último, pasamos la raíz el cuadrado como raíz cuadrada. Por lo tanto, X nos queda la raíz cuadrada de menos C sobre A, o más menos la raíz cuadrada de menos C sobre A. Nuevamente hemos encontrado las dos raíces sin necesidad de aplicar Bhaskara. Lógicamente, tanto para esta expresión como para esta, si hubiésemos aplicado Bhaskara, hubiésemos encontrado los mismos resultados. Bien. Hasta aquí vemos que si una ecuación, un polinomio, está incompleto, la resolución de encontrar los ceros de esa función, o las raíces de esa función, es relativamente sencillo. Bueno, eso es como que se repite para cualquier polinomio de cualquier grado. Dado un polinomio de grado cuarto, si en ese polinomio de grado cuarto están presentes todas las potencias en las x, o sea, cada monomio está presente con su correspondiente potencia, está presente en la x a la cuarta, la x a la tercera, la segunda, la primera y la 0, seguramente la resolución en cuanto a raíces de ese polinomio es mucho más complejo que otro donde esté presente la raíz cuarta y no la tercera, o esté presente la cuarta y la segunda y ni la primera ni la tercera. O sea, entre más incompletos estén nuestros polinomios, siempre van a ver que es más fácil de encontrar las raíces. En general, el mayor grado de dificultad para encontrar las raíces de un polinomio, de cualquier grado, se presenta cuando están presentes como en toda su plenitud, o sea, está completo el polinomio. O sea, en este caso, donde está incompleto, o en este caso, donde también está incompleto, lo puedo resolver sin mayor inconveniente. Mientras que en este caso, si yo quisiera encontrar las raíces de este polinomio donde está completo, ya no lo puedo hacer de esta manera, porque si yo quisiera... Hagan un experimento que después nos va
a servir para desarrollar el método. Planteen esta ecuación, o por decir algo, vamos a hacerlo con números que normalmente les es más cómodo, más fácil que cuando tienen letra, ¿verdad? Pongan, no sé, 2x cuadrado más 4x más 5, que sea ese el polinomio. Y eso igualenlo a 0 y traten de ahí despejar x. ¿Sí? Resuelvan, háganlo en papel y lápiz, tómense 5 minutitos, pausen el video, hagan en 5 minutitos, traten de resolver ese problema y luego vuelvan. Bien. Si han intentado hacerlo eso, vieron que tenían cierto grado de dificultad porque no podían nunca despejar la x. Y el grado de dificultad se les presentaba porque en una parte la x estaba al cuadrado, acá la x estaba a la 1 y acá la x estaba a la 0. Ese grado de dificultad que ustedes tuvieron para poder despejar en esta ecuación no lo hubiesen tenido si hubiesen querido despejar esta ecuación, porque la despejábamos de una manera mucho más sencilla, tanto aquí como aquí. ¿Sí? Bien, ese grado de dificultad para despejar x, ¿cómo lo resolvemos? Y a través de la formulita Bhaskara. O sea, esta formulita Bhaskara es la que me permite de alguna manera despejar x. ¿Sí? Lo que ocurre es que nunca vimos cómo hacíamos para pasar de aquí a la raíz a esta famosa formulita. Eso es lo que vamos a tratar ahora de resolver. Y vamos a ver que en definitiva vamos a encontrar esta formulita, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista lógico. ¿Cómo podemos expresar esto de otra manera que nos permita encontrar la raíz correspondiente? Bien, empecemos. Tenemos una ecuación polinómica de grado 2, una ecuación cuadrática, donde queremos despejar a x. Por lo tanto, esto es como si tuviésemos y, como si fuera esta ecuación, ¿verdad? Bien. Esta ecuación, en el caso que querramos encontrar la raíz, la tenemos que igualar a 0. Por lo tanto, esta ecuación, que es esta, la igualamos a 0. Si esta ecuación la igualamos a 0, yo puedo dividir a ambos miembros, a la izquierda y a la derecha, por a. Si divido esto por a y divido esto por a, me queda x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0 sobre a. Y obviamente, esto es 0. ¿Sí? Acá me queda un 1, que lo puse aquí. Este b sobre a es un número, porque esto, tanto b como a, eran un número. O sea, será el cociente de b y a. Ese b sobre a, para no escribir tanto por ahora, vamos a ponerle b mayúscula. O sea, a este cociente le vamos a llamar b mayúscula. Y lo mismo vamos a hacer con c sobre a, le vamos a llamar c mayúscula. 0 sobre a es 0. Por lo tanto, nos quedaría esta ecuación. Vamos a trabajar con esta que tiene menos cantidad de letras, digamos. Bien. Acá hay una aclaración que es bueno tenerla presente. Esta ecuación y esta ecuación son iguales, o dicho de otra manera, esta ecuación y esta son iguales. Solamente en el punto que nosotros estamos buscando, que es este y este, que es el punto donde esto se hace igual a 0. Porque esta ecuación sería y igual a a por x al cuadrado más b por x más c. Y esta ecuación sería igual a y igual a x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Que si hacemos la gráfica de esto y la gráfica de esto, no son iguales. Solamente esta con esta coinciden en estos dos puntos, que por otro lado son los puntos que nosotros estamos buscando. Entonces, tengan cuidado de decir que esta ecuación, si la gráfica de esta ecuación es esta, la gráfica de esta ecuación no necesariamente es esta. ¿Sí? Pero sí que
si graficamos esta ecuación, que es esta, la gráfica de esta ecuación, en estos puntos no sé por dónde va a dar, pero va a pasar por este y este. O sea, dicho de otra manera, esta ecuación y esta coinciden en dos puntos, en este y en este, en los otros no. Pero como nosotros lo que estamos buscando específicamente son este y este, podemos trabajar con esta o con esta, que es indistinta. Y esta es más cómodo de trabajar que esta. Este tipo de ecuaciones donde hemos dividido, o sea, donde el coeficiente que acompaña a la x que está con mayor grado de elevado, o sea, aquí el polinomio es de grado 2, quien manda en este polinomio es este término, el cuadrático. Entonces, cuando aparece acá un 1, este tipo de ecuación, no importa acá qué numerito hay ni acá, sino que aquí haya un 1, en general van a ver que esta ecuación así se le suele llamar que está normalizada. O sea, esta ecuación no está normalizada, porque este numerito no, en general es A, no es un 1. No importa, repito, no importa qué valor haya acá y acá, lo que me importa para eso, que esté o no esté normalizada, es que este numerito sea un 1 o no. Aquí es A y acá es 1. ¿Estamos? Entonces, en general nos van a dar una ecuación así, donde este A no necesariamente va a ser 1. Si no es 1, dividimos toda esta expresión siempre por A, para que esta expresión la convirtamos en esta, la normalizamos y luego vamos a trabajar siempre con esta ecuación que es más sencilla de trabajar. Podríamos haber trabajado con esta, pero esta es más cómoda. Es por una cuestión de comodidad. ¿Sí? Bien. Entonces habíamos dicho que nosotros tenemos que encontrar la raíz de esta ecuación. Por lo tanto, esto lo igualábamos a 0, luego lo dividíamos por A, obteníamos esto, y luego reemplazamos B sobre A por B grande, C sobre A por C grande, 0 sobre A, 0. Por lo tanto, en vez de trabajar, no vamos a trabajar ni con esta, sino que vamos a trabajar momentáneamente con esta, que es más chiquita, digamos, tiene menos cantidad de letras. ¿Sí? Bien. Si a nosotros nos diesen esta ecuación y queremos encontrar la raíz, o sea, acuérdense, nosotros queremos encontrar la raíz de esta, que es esta, que es esta o que es esta, pero vamos a encontrar la raíz de esta. Si nosotros queremos encontrar la raíz de esta ecuación, estamos en un grado de dificultad similar al que habíamos arrancado, que no teníamos la ecuación incompleta. O sea, aparecía tanto el x al cuadrado como el x a la 0. Y en esta ecuación tenemos exactamente el mismo problema que en la ecuación original. Ahora, si en vez de esta ecuación nos hubiesen dado una ecuación de esta manera, como está acá escrita en rojo, donde nos hubiesen dado, en paréntesis, x más, acá en este cuadrado verde tuviésemos un número, elevado al cuadrado, más este cuadrado amarillo, otro número igualado a 0. No sé, ejemplo, x más 3 elevado al cuadrado más 4 igualado a 0. Si nos hubiesen dado esta ecuación sí la podríamos haber despejado. ¿Por qué? Porque podríamos pasar este término a la izquierda, luego pasar este término que está a la izquierda, pasarlo a la derecha negativo, esto que está como exponente cuadrático lo pasamos como raíz, y por último pasamos este término que queda sumando como restando. Haríamos algo similar a lo que hicimos acá. ¿Está? O sea, esta ecuación es muy, muy, muy parecida a algo como esta. ¿Sí? No es exactamente igual, pero no me reviste ninguna complicación despejar esta ecuación, como no me traía ninguna dificultad despejar esta. Por lo tanto, si a mí me dan esta ecuación, yo acá no la puedo despejar. Ahora, si yo hubiese tenido la suerte de que me hubiesen dado esta ecuación sí la podía despejar y resolver. Porque una raíz de esta ecuación hubiese sido esta raíz positiva restado a esto, y la otra x hubiese sido esta raíz negativa
menos esto. ¿Está? Bien. Pero el problema específicamente es que no nos dieron esta ecuación. La ecuación que nos dieron es esta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es esta ecuación que nos lo han dado, tratar de escribirla de otra manera y transformarla en esta. Porque esta sí la vamos a poder despejar. Eso muchas veces lo vamos a hacer en matemáticas. A nosotros nos van a dar un ejercicio. Ese ejercicio tiene un grado de dificultad. Entonces lo reescribimos de otra manera, de tal manera que no desvirtuamos el ejercicio original. Seguimos conservando las mismas propiedades del original, porque si no estamos cambiando nuestro problema. Pero lo escribimos de una manera que, conservando las propiedades originales, escrito de esa manera lo podemos resolver. ¿Mm? Eso es un artificio matemático que muchas veces lo vamos a resolver. Inclusive cuando ustedes trabajen con análisis en límite, vamos a ver que esa técnica la vamos a usar en innumerables ocasiones. ¿Sí? Bien. Recapitulando, nos dieron esto. Esto no lo podemos resolver, no lo podemos despejar. Si hubiésemos tenido la suerte de que nos hubiesen dado esta ecuación sí la podemos despejar. La idea es convertir esta ecuación blanca que tenga esta forma, ¿sí? Pero que siga siendo la ecuación blanca. Bien, esta ecuación vamos a primero a trabajar con este término. Por ahora vamos a olvidarnos de este término. Vamos a poner este término, vamos a poner X, y acá vamos a poner el rectángulo este que estaba aquí, pero aquí no le vamos a poner nada. Acá vamos a tener que nosotros elegir un número que vamos a poner. Si nosotros eligiéramos un número acá, cualquiera, no sé, el 3, el cuadrado de esto, ¿qué sería? El cuadrado de esto más 2 veces este por 3, más el cuadrado de este. ¿Qué es lo que pusimos acá? O sea, será el cuadrado de esto más el duplo de esto por el cuadrado, más el cuadrado del cuadrado, que sería esto, ¿sí? Bien. En vez de trabajar con esta ecuación, ahora vamos a trabajar con esta. O sea, trabajar con esta o con esta es lo mismo, son equivalentes. Y vamos a comparar esta ecuación que está aquí, vamos a compararla con la ecuación blanca, que era la ecuación original, la ecuación que teníamos que resolver nosotros. Si la comparamos término a término, fíjense, este término coincide exactamente con este término. El segundo término que acompaña a la X, ¿quién acompaña a la X? B. Si nos fijamos en este término, ¿quién acompaña a la X? 2 veces este cuadrado verde. Y este término sería exactamente el cuadrado verde al cuadrado. ¿Estamos? Para que esta ecuación fuese exactamente igual que esta, se tendría que cumplir eso. Se tendría que cumplir, por un lado, que 2 por el cuadrado verde sea exactamente igual a B. Y por otro lado, simultáneamente, que el cuadrado verde al cuadrado sea igual a C. Esas dos condiciones simultáneamente, en general, para cualquier ecuación no se puede cumplir. Entonces tenemos que decidirnos porque se cumpla esta o porque se cumpla esta. Lo mejor es, vamos a hacer que se cumpla primero esta. Ya van a ver por qué. Descartemos este cuadrado al cuadrado que tengamos acá momentáneamente. Si nosotros comparamos, como dijimos, este con este, y ahora vamos a comparar este con este. Si nosotros queremos que este término sea igual que este, ¿qué tendríamos que tener? Que 2 por x cuadrado, este, tiene que ser igual a b por x, que es lo que está acá. Dicho de otra manera, si comparamos estas dos ecuaciones, acá tenemos x, obviamente que b tiene que ser 2 veces el cuadrado verde. Si b tiene que ser 2 veces el cuadrado verde será b sobre 2, que es lo que pusimos acá. ¿Está bien? Entonces ya ahora estamos en condiciones de saber
¿Cuánto valdría este cuadrado, lo que tengo que poner adentro de este cuadrado, para que cuando yo desarrolle esta ecuación, sea este primer término igual que este, y este segundo término sea igual que este? Pero todavía tenemos que resolver que este sea igual que este, que hasta ahora no necesariamente es igual. O sea que vamos de a poquito esta ecuación aproximándola a esta. Bien, sigamos trabajando. Yo dije el cuadrado verde es b sobre 2. Bueno, yo acá, en vez de poner el cuadrado verde, pongo b sobre 2, que es lo que calculé. Entonces, vamos a desarrollar esta ecuación y vamos a ver qué nos da con esa proposición. Si yo tomo esta ecuación aquí es igual a x al cuadrado, más 2 veces este por este, más este al cuadrado. ¿Qué es lo que puse acá? X al cuadrado más 2b sobre 2 por x, más b al cuadrado sobre 4, que es el cuadrado de este. ¿Estamos? Bien. Volvemos a comparar. Este 2 se va con este 2. Por lo tanto, esto me queda x cuadrado más b por x más b al cuadrado sobre 4. Si yo comparo ahora esta ecuación con esta, que es la que nosotros queríamos resolver, fíjense que el primer término no tenemos problema. El segundo término tampoco tenemos problema. Ya lo ajustamos. Tendríamos problema en el tercer término porque esto no es igual que esto. Bien. Ahora esta ecuación, volvamos a pensarla de esta manera como era original, que la repetimos acá. Si yo esta ecuación a lo que tengo aquí, ahora, les resto b al cuadrado sobre 4 y le sumo c, me queda esta ecuación. Ahora resolvamos esta ecuación. X al cuadrado está aquí, más 2 veces este por este, más 2 veces b sobre 2 por x, más el cuadrado de esto, que es b al cuadrado sobre 4, que está acá. Repito esto que está aquí, y repito esto que está aquí. Este se me va con este 2 se me va con este, y esta expresión como me queda, x al cuadrado, más b por x, más c. Oh sorpresa, esta ecuación es igual que esta. O dicho de otra manera, esta ecuación es la misma que esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, expresar esta ecuación es exactamente igual que expresar esta ecuación. Nada más que esta ecuación está expresada de una manera distinta a esta, pero en sí significan lo mismo. Pero, ¿qué diferencia hay? En esta ecuación, comparen esta ecuación con esta que habíamos dicho. Acá, el cuadrado verde sería esta parte. Y el cuadrado amarillo sería toda esta parte. Por lo tanto, esta ecuación sí la puedo despejar como habíamos podido despejar esta, cosa que esta no. Sigamos. Vamos a repetir estas ecuaciones en una segunda página para tenerlas a mano. Si ustedes quieren, pueden tomar nota de esta ecuación en un papel, tomen nota de esta ecuación para seguir desarrollando. ¿Tomaron nota? Bien. Volvamos. Esta era la ecuación original que me habían dado para resolver. Y igual a x cuadrado más bx más c. Que era la ecuación que no sabíamos resolver porque no la podíamos despejar. ¿Sí? Esta es la ecuación que habíamos normalizado. Que habíamos hecho, este b grande era b sobre a y este c chico era c sobre a. ¿Se acuerdan? Era esta ecuación. Bien. Y luego esta ecuación
por lo que dijimos recién, esta ecuación, la fuimos trabajando hasta llegar a expresarla de esta manera. Por lo tanto, esta ecuación es igual que esta y es igual que esta. O sea, puedo trabajar indistintamente con esta o con esta, que como son las tres las mismas ecuaciones, obviamente los resultados que voy a llegar son los tres idénticos. ¿Qué es lo que planteamos acá? La primera, la original, la que trabajamos un poco, y la última, que es la que nos interesa, esta. Todo eso igualado a 0. Bien. Y lo que habíamos dicho hace un rato, yo esta ecuación sí la puedo despejar, fíjense. Vamos a trabajar con esta, que es la que nos interesa. ¿Sí? Esta igualada a 0, que es lo que está aquí. Bien. Tenemos entonces esta ecuación igualada a 0. Yo aquí, ¿qué hago? Paso esta expresión, la paso hacia la derecha como menos. Y esto que está aquí como menos, lo paso hacia la derecha como más. Por lo tanto, me queda esto, que es esto, igualado a esto, para allá positivo, y este que lo pasé para allí, me quedó como menos c sobre a. ¿Sí? Bien. Esto que está aquí, lo voy a expresar de otra manera. Pongo, distribuyo el cuadrado acá, me queda b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, menos, acá esta expresión la voy a multiplicar y a dividir por a. Eso también es algo que cuando trabajemos con límite, o con derivado, con integrales, vamos a trabajar muchas veces. A veces vamos a tener, no sé, 2 por a. Y vamos a multiplicar y dividir eso por a, por 3, por ejemplo. Entonces nos va a quedar 2 por a por 3 sobre 3. Que es lo mismo que 2 por a, y sí, porque 3 sobre 3 es 1, y 2 por a por 1 es 2 por a. O sea, multiplicar y dividir una expresión no me cambia mi expresión, pero me la expresa de otra manera. Eso va a ser algo que vamos a usar muchas veces, como un truco matemático. También en otras ocasiones vamos a tener que a una expresión le vamos a sumar, no sé, por ejemplo 2 y se lo vamos a restar. De tal manera que no va a cambiar mi expresión, pero yo necesitaba que me apareciese un 2, por ejemplo. Acá yo lo que necesito es que me aparezca una a más, que ya van a ver por qué. Entonces lo que hago a esta expresión, a c sobre a, la multiplico y la divido por a. O sea que me queda a por c sobre a al cuadrado. Obviamente que esto es lo mismo que poner c sobre a. O sea que esta expresión que yo tenía aquí es exactamente igual a esta que está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora esto lo sumo, porque me conviene expresarlo de esa manera. No, perdón, no lo sumo. Saco factor común 1 sobre a al cuadrado. Saco factor común acá, 1 sobre a al cuadrado, me queda b al cuadrado sobre 4. Y acá saco factor común también a al cuadrado y me queda a por c. O sea que yo pasé de esta expresión a esta y luego a esta. Ahora voy a trabajar con esta igualada a esta que está aquí. ¿Sí? Esta que está aquí es la que yo expresé acá abajo, adentro de la raíz. Entonces, como yo igualé esta que está acá con esta, ahora paso este exponente como raíz de ¿quién? De esta expresión, que es lo que pusimos acá. ¿Sí? Entonces me quedó esto igualado a la raíz cuadrada de 1 sobre a al cuadrado, paréntesis, b al cuadrado sobre 4 menos 4a por c, menos a por c. Nuevamente, acá multiplico y divido por 4. Por lo tanto, no cambia mi expresión. Bien. Entonces me queda x más b sobre a igualado a todo esto que está acá. Ahora, para pasar de aquí a aquí, ¿qué es lo que hago? Dos cosas simultáneamente. Esto lo paso a la izquierda, a la derecha, perdón,
como menos b sobre a. Por eso acá me quedó x sola, y esta expresión la pasé para allí como menos b sobre a. Y esta expresión que tenía acá, toda esta raíz se me convirtió en esta que está acá. ¿Qué es lo que he hecho acá? Como acá había multiplicado por 4 sobre 4, yo acá saqué factor común un cuarto. Entonces me quedó 1 sobre 4a al cuadrado. ¿Factor de quién? De b al cuadrado menos 4a por c. Está acá. Esto que me había quedado acá, que era 1 sobre 4a al cuadrado, lo saco afuera de mi raíz. ¿Cómo sale 1 sobre 4a al cuadrado? Como 1/2 por a. O sea, perdón, 1 dividido 2 por a. O sea, el 2 por a me queda en el denominador. O sea, este 4 que lo saqué factor común aquí, saco todo esto afuera de la raíz, por lo tanto, me queda 1 sobre a, y 4 es 2 al cuadrado, o sea que me queda 1 sobre 2a, que es lo que puse aquí. Por lo tanto, adentro de la raíz solamente me quedó lo que estaba aquí, que es b al cuadrado menos 4a por c, que es lo que está acá. Menos b sobre 2a, que esto lo pasé al miembro de la izquierda. ¿Sí? Me queda esta expresión. Esta expresión puedo sumarla. Esto es como si yo tuviera la raíz cuadrada en el numerador sobre 2a menos b sobre 2a. Como son dos fracciones que tienen denominador igual, sumo los numeradores y pongo 2a como denominador. Por lo tanto, esto me queda menos b más la raíz cuadrada, porque acá tengo un más. Me queda menos b más la raíz cuadrada de todo esto sobre 2a. ¿Y por qué pongo yo lo pongo? Porque cuando yo resuelva esto, o sea, la expresión en sí acá tendría que ir con un más. Cuando uno lo resuelve, ahí es como que aparece el más y el menos. Pero bueno, por una cuestión de nomenclatura, uno directamente la expresa así. ¿Y esta ecuación quién es? Oh, la famosa fórmula de Bhaskara. O sea, de alguna manera lo hemos hecho solamente razonando y hemos llegado a la fórmula de Bhaskara. Bien, eso es como en general vamos a hacer para resolver una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar mucho de esta forma y no con la famosa formulita de Bhaskara. Yo después le voy a subir un par de ejercicios a modo de ejemplo, que al hacerlo con números y no con letras siempre es más sencillo. Entonces la idea es que ustedes vean este video, lo vean una o dos veces hasta que lo entiendan medianamente, luego hagan el ejercicio práctico o que sigan el ejercicio práctico que en forma conjunta lo vamos a hacer, que lo vamos a subir como una clase práctica referida a ecuación de segundo grado, y una vez que lo han hecho en forma práctica, relean este ejercicio teórico y ahí lo van a entender perfectamente el método como lo hemos resuelto. Bien, hasta aquí es ecuación de segundo grado, o parábola, o función cuadrática, como normalmente estábamos acostumbrados a trabajar en la secundaria.